Buenas tardes, profesor, compañeros en general. El día de hoy, mi grupo y yo vamos a presentar el tema de la fibra de carbono. Espero sea de su agrado. Empezando por el capítulo 1, fundamento teórico, y ahora a continuación le voy a dar paso a mi compañero. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Tanto Luidén Inverno y yo les presentaré la definición de la fibra de carbono. Este polímero se obtiene de calentar sucesivamente a altas temperaturas. Otro polímero llamado poliacrilonitrilo. Este proceso de recalentamiento da lugar a la formación de unas cintas perfectamente alineadas de casi carbono, puro en su forma, de grafito. Por ello su nombre de fibra de carbono. Aunque su aplicación en nuestro medio es reciente, el uso de esta fibra no es una novedad en el mundo, ya que hace más de 30 años se viene aplicando en la industria aeroespacial y manufactura de productos de bajo peso, alta resistencia a la tensión y anticorrosivos, presentando innumerables ventajas en el campo de la construcción. Esta fibra de carbono generalmente se combinan con otros materiales para formar un compuesto. Cuando se combina con una resina plástica, es moldeada para formar un plástico reforzado con fibra de carbono, el cual tiene una alta relación resistencia-peso, extremadamente rígido, aunque el material es un tanto frágil. Gracias. Ahora les pasaré con mi siguiente compañero. Buenas tardes, profesor. Yo les hablaré acerca del origen de la fibra de carbono. Esta historia comienza en 1958 con Roger Bacon, de origen Ohio, que es un estado de los Estados Unidos, y Cleveland, poblado de este estado. Roger fue el que creó la fibra de carbono, aunque el proceso no fue muy eficiente, ya que estas fibras solo componían un 20% de carbono. En 1960, Akio Shindo, profesional de la Agencia de Ciencia Industrial Avanzada y Tecnología de Japón, desarrolló un proceso de poliacrilotrilo como materia prima en vez de filamentos de rayón. Y con esto se consiguió que la fibra sea de 55% de carbono. En 1963 se dio un giro en la historia de la fibra de carbono en Reino Unido, eh, ya que en este suceso se originó para las aeronaves. Ahora, en 1970 se continuó con los experimentos con este material hasta llegar a un 80% de carbono en la fibra. Gracias. Buenas tardes, con profesor. Continuando con la exposición de mi compañero, el punto 1.3 me tocó a mí, el alumno Calderón Echevarría Juber Piero. Yo voy a hablar un poco de la composición de qué está compuesta la fibra de carbono. Bueno, la fibra de carbono, abreviación FC, es un material que está compuesto por múltiples láminas o fibras de carbono que llegan a ser entre 50 a 10 con micros de diámetro. Estas micas o láminas están principalmente compuestas por átomos de carbono. Y los átomos de carbono están unidos entre sí en estas láminas en átomos ordenados de manera hexagonal, porque de esta manera se obtiene una mayor resistencia y facilidad a la hora de crearse. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, las características de la fibra de carbono. Vamos a dividir este punto en dos. En el punto de clase de fibra de carbono, en el que voy a hablar de cuatro tipos de fibra. Los tipos de fibras, estas que estoy mostrando ahí, son principalmente se clasifican debido a su resistencia y elasticidad, siendo la de ultra átomo módulo, UHM, la mayor de todas con un módulo especial superior a los 500 gigapascales. El alto módulo HM menor al anterior por 300 gigapascales y resistencia de tracción menor al módulo del 1%. Alta fuerza, HT, menor que el alto módulo por una tensión superiores a 3 gigapascales. Módulo intermedio con un módulo de tensión superior a 300 gigapascales, resistencia de tracción. Y el más bajo de todos sería el bajo módulo, con estructura isotrópica, valores de módulo de densidad y resistencia a la tensión. Siguiente. El otro punto es el 1.42, los atributos de la fibra de carbono. La fibra de carbono en sí tiene muchas ventajas que incluyen, como ya se mencionó, la alta rigidez, su alta resistencia a la tracción, su bajo peso y su alta eficiencia química, y también su tolerancia a altas y bajas temperaturas. La fibra de carbono es 5 veces más resistente que el acero y es el doble rígida. Actualmente es muy popular en la industria aeroespacial, en la ingeniería civil, en aplicaciones militares, y lo hemos visto incluso en utensilios y ropa de deporte. Y
muchos deportes. Siguiente, compañero. A continuación, procedemos con el capítulo 2, estructuras del FRP. Mi nombre es Valeria Cóndor Zárate y yo les voy a hablar sobre dónde se puede aplicar la fibra de carbono. Por ejemplo, se puede aplicar esto en vigas. El refuerzo de vigas con fibra de carbono es un sistema de refuerzo para vigas en las que por el proceso de carbonatación de la armadura han perdido resistencia y por lo tanto es necesario mejorar la resistencia que la viga ha perdido para evitar así posibles peligros de derrumbes. Al aplicarse en vigas, el sistema incrementa sensitivamente la capacidad de resistencia a la flexión y al corte en esos elementos. La resistencia adicional es tal que una viga agrietada por las cargas a las que ha sido sometida y posteriormente reforzada de extremo a extremo con este sistema puede llegar a superar la capacidad de carga adicional. Cuando se aplica este sistema en la cara del fondo de la viga, incrementamos su resistencia a la flexión, controlando mejor su deflexión, mientras que si se aplica, ahora lo voy a pasar con mi... Bueno, yo les hablaré sobre el punto 2.12, que es muros de concreto y albañilería. El uso de este sistema de muros de concreto y albañilería ayuda a absorber las cargas de compresión o laterales que se pueden presentar. Se puede usar en placas, muros de sostenimiento, paredes cilíndricas en los reservorios, cajas de ascensor, estructuras industriales sujetas a posibles presiones de explosión, etc. Muchos de estos muros, ya sea de concreto o albañilería, requieren ser reforzados para mejorar su comportamiento frente a distintos tipos de cargas. Estos sistemas brindan esta capacidad adicional requerida en cualquier sección del elemento. Además, mantienen la integridad del elemento previniendo posibles rupturas, dando seguridad de por vida. Las estructuras compuestas por muros de albañilería confinadas tienen la tendencia de fallar por fuerza cortante cuando son sometidas a sismos severos. Eventos recientes ocurridos en el Perú, como el terremoto de 2007 en Pisco, confirman este hecho. Por lo tanto, se pone de manifiesto la necesidad de reparar y reforzar de alguna manera este tipo de estructuras. Siguiente. Ahora yo también les hablaré sobre el punto 2.13, ahora en columnas. Una de sus aplicaciones más usuales consiste en incrementar la resistencia a la flexión y dotar de mayor confinamiento a las columnas. Este es un sistema de bajo costo en comparación a tener que agrandar la sección de las columnas con la consiguiente pérdida de la apariencia arquitectónica original. Una vez reforzada y recubierta la columna, el cambio en la apariencia es nula, pero muy significativo en resistencia. Se considera una mejor disposición de la colocación de un encamisado con fibra de carbono, restaurando su capacidad para resistir esfuerzos de tensión cuando el acero ha dejado de ejercer su función y aumenta el confinamiento. Estos sistemas están diseñados para agregar resistencia y ductibilidad a las columnas existentes, proporcionándoles confinamiento adicional. En base a pruebas estructurales se ha demostrado la eficacia del producto. Los sistemas pueden ser diseñados para aumentar la resistencia a flexión y el esfuerzo de corte en columnas, también aumentar la ductibilidad de las columnas hasta en 8 veces su desplazamiento, y también aumentar la capacidad de la carga vertical, incrementando la resistencia a compresión del concreto. Inhibe la corrección y sella la columna de la intrusión de cloruros, humedad y oxígeno. Gracias, les paso con mi siguiente compañero. Mi nombre es César Guamán y les voy a hablar sobre el punto 2.1.4 en losas. Al aplicar este sistema de reforzamiento en losas aligeradas o macizas, armadas en una o dos direcciones, las cargas de servicio pueden ser sustancialmente incrementadas manteniendo un control de su deflexión. Otras estructuras que pueden ser reforzadas son los tableros de puentes de losas de piso de concreto, losas de estacionamiento y losas industriales. Siguiente, por favor. Bien, ahora les vamos a hablar sobre la aplicación de esta fibra de carbono en paredes. El desarrollo de este producto innovador lo han llevado a cabo los ingenieros aeroespaciales del Departamento de Defensa de Estados Unidos y está siendo aplicado cuando se trata de la reparación de cimientos. Ahora las soluciones pasan por la colocación de fibra de carbono que puede ayudar a reforzar las paredes arqueadas y con grietas. Este sistema de refuerzo de la pared da a los especialistas en reparación de cimientos otra valiosa herramienta en su arsenal de productos de reparación, y este es uno de los que ofrece notables ventajas. Para
Para ello, primero se debe limpiar la pared para asegurar una buena adherencia. Luego, el técnico empieza a colocar en cada lugar tiras de fibra de carbono y la satura con epoxi. El epoxi de alta resistencia se usa para adherir las tiras a la pared y para aumentar la fuerza de cada tira. Una vez finalizada la reparación, las tiras de fibra de carbono desaparecen cuando ya toda la pared es pintada. Siguiente, por favor. Ya, ok. Muchas gracias. A continuación, mi nombre es Sergio Guilloso Orellana y voy a hablar sobre los beneficios en las estructuras. ¿Cómo puede beneficiar nuestro material? Como se puede distinguir, hay dos campos principales para la aplicación, tanto en puentes y en edificaciones. Normalmente se usa para los reforzamientos. En la actualidad se está comenzando a implantar la fibra de carbono como elementos estructurales en puentes convencionales, en tráfico de vehículos en dos líneas diferentes, o también como refuerzos de estructuras, como ya se ha mencionado anteriormente en las anteriores explicaciones. La utilización de la parrilla de fibra de carbono que refuerza el hormigón y sustituye al armado metálico. Estas parrillas son construidas en varias fases. En primer lugar, se realiza el trenzado de las fibras mediante el proceso automatizado del weaving. A continuación, se impregna con la matriz orgánica, quedando el material compuesto conformándose sobre un molde flexible. Finalmente, se aplica con precisión y calor para conseguir un curado del material. También agregar que, como ya bien sabemos, este material se trata con resina y con barnices, y es por eso también que ahí es donde sale una desventaja, la cual es su costo, ya que se trata con una resina termoplástica que es muy difícil de conseguir y trabajar. Es a lo que se debe que, a pesar de que sea muy beneficioso para las estructuras, también es muy costoso, y se dice que a la larga puede que cada vez vaya reduciendo su precio y vaya mejorando. A continuación le doy el paso a mi compañero. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los protocolos, reglamentos para la utilización del FRP. Bueno, la aplicación de la fibra de carbono en la construcción para la correcta introducción de este material en una obra o proyecto, se debe revisar el manual ASIC 440, que proporciona una guía de instalación de los sistemas FRP y recomendaciones. Ahora les voy a hablar una pequeña parte sacada de este manual. Bueno, el sistema FRP funciona bien solo cuando se asegura una adecuada adherencia a la cara de concreto. Bajo condiciones ambientales severas, la superficie del concreto puede representar un contacto muy débil en el proceso de reforzamiento, y hay que tener un especial cuidado en estos reforzamientos, con la mano de obra especializada en uso y aplicación y control de calidad de superficie a reparar. Además, antes de instalar el sistema FRP, se debe preparar la superficie a reforzar tratando grietas o gangrenas, imperfecciones, y limpiando las barreras de refuerzos si estas presentan óxido. Gracias. Yo les voy a hablar sobre el reforzamiento. De todos los sistemas de reforzamiento disponibles en nuestro medio, el que más acogida ha tenido por ventaja es el de las láminas de fibra de carbono. Una o varias capas de láminas son colocadas alrededor o debajo de las secciones de concreto para reforzarlas, y junto a un sistema adhesivo epóxico especial se logra un total de adherencia a la antigua superficie de concreto. El resultado es una capa externa de reforzamiento que ayuda a soportar las cargas del elemento y previene deflexiones excesivas. Siguiente, por favor. Con las innovaciones, la llegada del acero en realidad no fue el único que dio pie a los rascacielos o a las grandes arquitecturas. Algunos arquitectos también necesitaron una nueva técnica de construcción para aprovechar las ventajas de este material. La edificación con las estructuras de acero también ocurre así que se han innovado nuevos materiales como la fibra de carbono. Su
potencial depende del desarrollo de métodos punteros que superen la brecha entre el laboratorio y la obra. Siguiente, por favor. Para finalizar, hablaremos sobre dos proyectos donde se aplicó este material. Uno de ellos es el puente de las Miguelas de Huesca. El puente cruza el río Isuela y soporta una gran intensidad de tráfico en un alto porcentaje pesado. Es considerado un hito para la ingeniería, ya que fue el primer puente triarticulado, es decir, la vía curva tiene dos apoyos fijos articulados en los extremos y otra en la piedra angular hecha con hormigón armado. Este puente tiene 110 años de historia y por lo tanto se ha tenido que reforzar la seguridad de su estructura y recuperar todo su esplendor, de modo que se han sustituido los refuerzos inferiores y las chapas de acero por bandas de fibra de carbono, sin que esto afecte obviamente a la particularidad y valor arquitectónico y patrimonial del puente. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Para concluir, yo voy a hablar sobre el Museo de Arte de Weehawken en Washington, Estados Unidos. Este museo es un magnífico inmueble que parece un enorme pájaro a punto de alzar vuelo, como podrán ver en las imágenes, que fue diseñado por los arquitectos Calatrava, Kaller y Sairian. El pabellón de Quadrasi es el más increíble a nivel visual, construido bajo el estilo postmoderno según el plano de Calatrava, que es el arquitecto que lo diseñó. La nueva ala del museo diseñado, porque fue actualizado este museo, como podrán ver, para eso se usó la fibra de carbono, diseñado por el arquitecto Calatrava, es un monumento al juego de arcos de fibras de carbono que se juntan para modular eh, el acceso de la luz y del calor del museo para que la obra se base en 36 parejos de timones de fibra de carbono conectadas a dos ejes de acero giratorios, lo cual hace aparentar que tenga las alas. También este sistema está creado para abrirse y cerrarse como las alas de un pájaro, como ya lo acabo de mencionar. Los timones de la fibra de carbono poseen longitudes cambiantes entre 8 a 32 metros de ancho, de 0,6 a 1 metro de espesor, de 0,3 metros, formado también, la cual forma, tiene forma de que tiene posibilidad de situar las láminas de fibra de carbono. Como se puede apreciar en las imágenes, ahí está su uso. Y con eso concluiríamos y procedo a mostrar las recomendaciones de cada uno de los miembros con sus conclusiones y las referencias bibliográficas. Espero que haya sido de su agrado nuestra exposición. Eso sería todo por nosotros.